¿Te han rechazado alguna vez? No te preocupes. La psicología inversa puede convertir el rechazo en tu mayor aliado. En este vídeo, desentrañaré 12 lecciones poderosas para transformar el no en un sí. Desde cambiar la narrativa interna hasta desafiar expectativas, descubrirás cómo utilizar el rechazo como trampolín hacia el éxito. 1. No reacciones emocionalmente. Implica la capacidad de mantener la calma y la compostura en situaciones desafiantes o emocionalmente intensas. Esta habilidad se fundamenta en la capacidad de gestionar y controlar las emociones, permitiendo una toma de decisiones más objetiva y racional. Aquí se presentan 1000 palabras que exploran esta idea en profundidad. En la vida cotidiana, nos enfrentamos a una variedad de situaciones que pueden evocar respuestas emocionales intensas. Estas emociones pueden incluir el enojo, la tristeza, la felicidad, el miedo o la sorpresa, entre otras. La capacidad de no reaccionar emocionalmente implica no dejar que estas emociones dominen nuestras acciones y decisiones. En lugar de ceder ante la impulsividad emocional, se trata de mantener la claridad mental y la estabilidad emocional. Uno de los aspectos clave de no reaccionar emocionalmente es el autocontrol. Esto implica tener conciencia de las propias emociones y ser capaz de regularlas de manera efectiva. Cuando una persona desarrolla un buen control emocional, puede resistir la tentación de dejarse llevar por las emociones momentáneas y tomar decisiones más ponderadas. La inteligencia emocional desempeña un papel crucial en la capacidad de no reaccionar emocionalmente. La inteligencia emocional implica la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. Al cultivar la inteligencia emocional, una persona puede adquirir herramientas para lidiar con situaciones difíciles de manera más equilibrada y reflexiva. La meditación y la práctica de mindfulness son herramientas que pueden ayudar a desarrollar la capacidad de no reaccionar emocionalmente. Estas prácticas fomentan la atención plena en el momento presente, permitiendo a las personas observar sus pensamientos y emociones sin dejarse llevar por ellos. Al practicar la meditación regularmente, se fortalece la habilidad de mantener la calma incluso en circunstancias desafiantes. No reaccionar emocionalmente no significa reprimir o ignorar las emociones. En cambio, implica reconocer las emociones y responder a ellas de una manera que no comprometa la toma de decisiones objetiva. La gestión emocional saludable involucra la expresión adecuada de las emociones y la canalización de la energía emocional de manera constructiva. 2. Ignóralos también. Es una expresión que lleva consigo un poderoso mensaje de autoafirmación y autenticidad. A través de estas 3 palabras, se encapsula una filosofía de vida que invita a desviar la atención de las críticas, negatividades y juicios externos para centrarse en uno mismo y en el propio crecimiento personal. Aquí, desglosaremos este concepto en 1000 palabras, explorando su significado, sus implicaciones psicológicas y su aplicación práctica en la vida diaria. En un mundo cada vez más conectado y expuesto a través de las redes sociales y la constante interacción social, es fácil caer en la trampa de la aprobación externa. Las opiniones y juicios de los demás pueden influir significativamente en nuestra autoestima y en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, ignóralos también nos insta a reconsiderar esta dinámica, recordándonos que nuestra valía no debe depender de la validación externa. En el núcleo de esta afirmación se encuentra la noción de autoaceptación y autoconocimiento. Ignorar a aquellos que critican o desaprueban es un acto de resistencia consciente contra la presión social y una afirmación de la autenticidad personal. En lugar de conformarse con las expectativas externas, ignóralos también nos anima a mirar hacia adentro, a comprender y aceptar nuestras propias fortalezas y debilidades. La aplicación de esta filosofía requiere un cambio de perspectiva y una mente fuerte. Ignorar no significa necesariamente desentenderse por completo de las opiniones de los demás, sino más bien filtrar las críticas constructivas de las negativas y destructivas. Es un proceso de discernimiento que implica distinguir entre la retroalimentación que puede contribuir a nuestro crecimiento y aquella que es simplemente ruido innecesario. 3. Corta el contacto. La decisión de cortar el contacto con alguien es una experiencia humana compleja que puede surgir en diversas situaciones y contextos. Esta acción no se limita únicamente a las relaciones románticas, sino que también se aplica a amistades, familiares, compañeros de trabajo y cualquier otro tipo de vínculo interpersonal. A menudo, cortar el contacto es una medida extrema que se toma cuando la relación se ha vuelto tóxica, insostenible o perjudicial para una o ambas partes involucradas. El proceso de cortar el contacto puede implicar una serie de emociones intensas, ya que implica poner fin a una conexión que en algún momento fue significativa o importante. En algunas situaciones, puede ser una decisión necesaria para preservar la salud mental y emocional de las personas involucradas.
Las razones para cortar el contacto son diversas y pueden abarcar desde la falta de respeto, la traición, la manipulación hasta diferencias fundamentales en valores y objetivos de vida. Uno de los motivos más comunes para cortar el contacto es la presencia de relaciones tóxicas. Estas relaciones pueden manifestarse de diversas maneras, ya sea a través de comportamientos abusivos, manipuladores, o patrones negativos que afectan la autoestima y el bienestar emocional de una persona. En tales casos, cortar el contacto se convierte en una herramienta crucial para establecer límites saludables y protegerse de daños emocionales adicionales. La falta de comunicación efectiva también puede ser un factor determinante para cortar el contacto. A veces, las personas se encuentran en relaciones donde la comunicación es deficiente, ya sea debido a malentendidos constantes, falta de empatía o incapacidad para resolver conflictos. Estas dificultades pueden llevar a una creciente frustración y desgaste en la relación, haciendo que cortar el contacto sea una opción para evitar un sufrimiento continuo. A pesar de estos desafíos, cortar el contacto puede ser un paso necesario para el crecimiento personal y la preservación del bienestar emocional. Es importante reconocer que no todas las relaciones son saludables o beneficiosas, y a veces, poner fin a una conexión problemática es el camino hacia una vida más plena y satisfactoria. 4. Psychologie du monde. La mente humana es un vasto universo que alberga pensamientos, recuerdos y emociones. Sin embargo, no todos estos elementos son siempre benéficos para nuestro bienestar mental. En ocasiones, nos vemos atrapados por pensamientos negativos, recuerdos dolorosos o emociones tóxicas que pueden obstaculizar nuestro crecimiento personal y nuestra felicidad. En este contexto, la expresión «sácalos de tu mente» se presenta como un llamado a la acción, una invitación a liberarnos de las cargas emocionales que nos limitan. La primera pregunta que surge es, ¿quiénes son ellos? Ellos pueden ser cualquier cosa que nos genere malestar, pensamientos autocríticos, resentimientos del pasado, miedos paralizantes o incluso relaciones tóxicas. En este sentido, sácalos de tu mente implica un proceso de purificación mental, una decisión consciente de deshacernos de las influencias negativas que nos impiden avanzar. Uno de los elementos clave para lograr esta liberación emocional es la conciencia. Antes de poder expulsar algo de nuestra mente, debemos ser conscientes de su presencia. Tomarnos el tiempo de reflexionar sobre nuestros pensamientos y emociones nos brinda la oportunidad de identificar aquello que nos está afectando. La autoconciencia se convierte así en la primera herramienta para despejar nuestra mente de cualquier carga innecesaria. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es otra herramienta poderosa en este proceso de liberación. Los resentimientos y rencores solo sirven para envenenar nuestra mente, impidiendo cualquier posibilidad de crecimiento emocional. Al perdonar, no estamos justificando las acciones de otros, sino liberándonos del peso emocional que conlleva el rencor. La aceptación juega un papel fundamental en este viaje hacia la liberación. Aceptar nuestras imperfecciones, así como las circunstancias que no podemos cambiar, nos permite soltar la resistencia mental y emocional. La resistencia a lo que es nos mantiene anclados en el sufrimiento, mientras que la aceptación nos abre las puertas a la paz interior. 5. Demuestra tu valor. El valor es una cualidad intrínseca que se manifiesta en la capacidad de enfrentar desafíos con coraje, determinación y ética. Es una virtud que se cultiva a lo largo de la vida y se demuestra en momentos cruciales. Mostrar valor no implica ausencia de miedo, sino más bien la capacidad de superarlo para alcanzar metas más elevadas. En este sentido, demostrar tu valor es un acto que trasciende las circunstancias y deja una huella duradera en la vida de uno mismo y en la de los demás. Una de las manifestaciones más significativas del valor es la capacidad de afrontar el miedo. Todos experimentamos temores en algún momento de nuestras vidas, ya sea el miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido o a la crítica. Sin embargo, el verdadero valor se manifiesta cuando, a pesar de esos temores, decidimos seguir adelante y tomar medidas hacia nuestros objetivos. Demostrar tu valor no es un acto individualista, también implica el reconocimiento de la valentía en los demás. La capacidad de apoyar y alentar a aquellos que enfrentan sus propios desafíos es fundamental para construir una comunidad resiliente y fuerte. Reconocer y celebrar los actos valientes de los demás crea un ambiente propicio para el crecimiento colectivo y la superación de obstáculos compartidos. La ética y la integridad son componentes esenciales del valor. Mostrar valor no solo implica actuar con coraje, sino también hacerlo de una manera ética y coherente con los principios personales. La valentía sin ética puede derivar en acciones impulsivas o irresponsables, mientras que la integridad fortalece la esencia del valor y asegura que las decisiones estén alineadas con un propósito más elevado. En el ámbito profesional, demostrar valor se traduce en liderazgo efectivo. Los líderes valientes inspiran a sus equipos a alcanzar metas ambiciosas, fomentan un ambiente de confianza y promueven la innovación.
La capacidad de tomar decisiones difíciles y asumir responsabilidades, incluso cuando la situación es desafiante, distingue a los líderes valientes de aquellos que vacilan en la indecisión. 6. Demostrarles que están equivocados. Puede ser un desafío delicado, ya que implica abordar sus creencias con respeto y argumentos sólidos. En lugar de centrarme en subtemas específicos, exploraré diversas estrategias y enfoques para comunicar de manera efectiva que están equivocados. La discrepancia de opiniones es una parte natural de la interacción humana. A menudo, las personas sostienen sus creencias con firmeza, basándose en experiencias personales, valores o información que han adquirido. Sin embargo, la clave para demostrar que alguien está equivocado no radica simplemente en presentar hechos contradictorios, sino en construir un puente de comprensión que permita un diálogo constructivo. Es esencial establecer una atmósfera de respeto mutuo. Abordar a alguien con agresión o desprecio solo generará resistencia y cerrará las puertas al diálogo. La empatía juega un papel fundamental. Intentar comprender sus puntos de vista y emociones permitirá construir una base para la comunicación efectiva. Una estrategia efectiva es presentar datos y evidencias de manera clara y concisa. Seleccionar información confiable y verificar su validez puede desafiar las creencias erróneas. Sin embargo, es crucial evitar caer en la trampa de la sobreinformación. Demasiados datos pueden abrumar y disminuir la efectividad del argumento. Además, es útil emplear el razonamiento lógico para resaltar posibles contradicciones en su argumento. Identificar lagunas o falacias puede hacer que reconsideren su posición. La claridad en la presentación de tus propios argumentos también es clave. La confusión puede dar lugar a malentendidos y rechazo. 7. Actúa como si no existieran. Implica una forma peculiar de desvanecerse en el tejido de la realidad, como si las huellas del propio ser se disolvieran en la vastedad del universo. Es un ejercicio de invisibilidad autoimpuesto, una danza sutil entre la presencia y la ausencia que se despliega en la cotidianidad. En este juego de ocultamiento, el individuo se convierte en un espectador solitario de la vida que se desenvuelve a su alrededor, observando sin ser observado. Esta manera de transitar por la existencia no implica simplemente pasar desapercibido, sino más bien adoptar una actitud de indiferencia hacia el reconocimiento externo. El sujeto que actúa como si no existiera se convierte en un maestro del arte de la discreción, moviéndose en las sombras de su propia existencia. Es un acto de autoanulación que desdibuja las líneas entre la individualidad y la invisibilidad, creando una sensación de desconexión con el mundo que lo rodea. En este estado de aparente no existencia, el sujeto se sumerge en un universo paralelo donde las interacciones sociales se convierten en un mero telón de fondo. Las relaciones personales, los logros y las vicisitudes de la vida pierden su peso y significado, ya que el individuo opta por despojarse de las ataduras de la autoafirmación. Este enfoque introspectivo puede llevar a una soledad reflexiva, donde la mente del actor se convierte en su propio refugio, un espacio interior donde la existencia toma forma sin necesidad de validación externa. El actuar como si no existiera también puede interpretarse como una estrategia de defensa psicológica, una armadura emocional que protege al individuo de las demandas y expectativas del entorno. Al renunciar a la visibilidad, el sujeto se libera de la presión de cumplir con los roles predefinidos y las normas sociales. Sin embargo, esta aparente liberación puede llevar consigo una sensación de alienación, ya que la desconexión autoimpuesta puede aislar al individuo de las ricas complejidades de la experiencia humana compartida. En el mundo del como si no existieran, las emociones pueden convertirse en espectros fugaces, apenas percibidos por el observador de su propia vida. La alegría, el dolor, la risa y las lágrimas se desvanecen en la nebulosa de la autoanulación, creando un paisaje emocional tenue y efímero. Este desprendimiento de la realidad puede ofrecer un escape momentáneo, pero también puede resultar en una existencia carente de color y profundidad. 8. Darles el tratamiento del silencio. El silencio, en su esencia más pura, se erige como un espacio vacío, una ausencia de sonido que adquiere significado a través de la experiencia humana. Es un fenómeno que trasciende las barreras lingüísticas y se convierte en un lenguaje universal que se manifiesta de diversas maneras en la vida cotidiana. Sin necesidad de subtemas, exploraremos el tratamiento del silencio como una entidad compleja que puede envolver, revelar y comunicar de maneras sutiles pero impactantes. En el vasto espectro de la existencia, el silencio puede ser interpretado de múltiples maneras. Puede ser tanto un refugio tranquilo como un abismo incómodo. En su forma más básica, el silencio implica la ausencia de palabras, pero su presencia se siente con intensidad. La comunicación no verbal se vuelve protagonista, con gestos, miradas y expresiones que adquieren un significado especial en este espacio aparentemente vacío. El tratamiento del silencio se extiende más allá de la simple quietud acústica.
En ocasiones, el silencio se convierte en un arte, una paleta de emociones que los individuos utilizan para transmitir profundidad y complejidad. Es en ese silencio donde las palabras no pronunciadas adquieren un peso significativo, un significado que resuena con mayor fuerza que las propias expresiones verbales. Las pausas en la conversación no son vacías, sino portadoras de una riqueza inexplicable que puede abrumar o reconfortar. El mundo natural también tiene su propia sinfonía de silencios. Desde la calma de un bosque hasta la quietud de un paisaje nevado, la naturaleza habla a través de la ausencia de ruido. En estos momentos, el silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino una presencia palpable que conecta al individuo con la belleza y la serenidad del entorno. 9. No supliques atención. La suplicación de atención es una práctica común en la sociedad contemporánea, donde la validación se busca constantemente a través de interacciones sociales, redes sociales y otros medios. Sin embargo, este comportamiento puede tener consecuencias negativas para la autoestima y las relaciones personales. Explorar este fenómeno nos permite comprender mejor la importancia de valorar nuestra propia presencia y cómo podemos cultivar la autenticidad en lugar de depender de la aprobación externa. Desde la infancia, se nos enseña a buscar la atención de nuestros cuidadores para satisfacer nuestras necesidades básicas. Esta búsqueda de atención se arraiga en nuestra psique, convirtiéndose en un comportamiento intrínseco a medida que crecemos. Sin embargo, cuando esta necesidad se traduce en una suplicación constante de atención en la vida adulta, puede tener consecuencias negativas, como la dependencia emocional y la falta de autenticidad en las relaciones. Cultivar la autoaceptación y la autovaloración es fundamental para liberarse de la suplicación de atención. Explorar técnicas y prácticas que fomenten la conexión interna y la apreciación de nuestras propias cualidades puede ayudar a construir una base sólida para la autoconfianza. Al aprender a reconocer y valorar nuestras fortalezas, podemos reducir la dependencia de la validación externa. En última instancia, dejar de suplicar atención implica un viaje hacia la autenticidad y el empoderamiento personal. Al reconocer nuestra propia valía, establecer límites saludables, cultivar la autoaceptación y mejorar nuestras habilidades de comunicación, podemos liberarnos de la necesidad constante de validación externa. Este camino no solo impacta positivamente en nuestra autoestima, sino que también contribuye a la creación de relaciones más auténticas y satisfactorias en todas las áreas de nuestra vida. 10. No reveles tus luchas. Es un consejo sabio que implica la importancia de mantener la privacidad sobre los desafíos y adversidades que enfrentamos en la vida. Esta frase encapsula la idea de que no todas las batallas deben ser compartidas con el mundo. A lo largo de la historia, diversas culturas y filosofías han abogado por la discreción y la reserva en cuanto a los obstáculos personales. Exploraremos las razones detrás de este consejo y cómo su aplicación puede tener un impacto positivo en la vida de las personas. En primer lugar, no reveles tus luchas, resalta la noción de que la fortaleza interior se nutre en el silencio. Compartir abiertamente nuestros problemas puede exponernos a juicios, opiniones no solicitadas y, en ocasiones, a malentendidos. La discreción nos permite preservar nuestra integridad emocional y mental al evitar la influencia negativa de aquellos que no comprenden completamente nuestras experiencias. Al guardar para nosotros mismos ciertos desafíos, podemos concentrarnos en superarlos sin distracciones externas. Además, la idea de no revelar todas nuestras luchas también está relacionada con la construcción de una imagen pública. En un mundo cada vez más conectado a través de las redes sociales, donde la vida personal se comparte fácilmente, la discreción se convierte en una herramienta valiosa. Mostrar solo ciertos aspectos de nuestras vidas puede contribuir a proyectar una imagen positiva y enfocada en el crecimiento, incluso cuando enfrentamos dificultades. Este enfoque selectivo no implica falsedad, sino más bien una gestión consciente de la información que compartimos para proteger nuestra privacidad. Adicionalmente, no reveles tus luchas puede ser interpretado como una forma de preservar la dignidad personal. Al evitar compartir cada detalle de nuestras dificultades, mantenemos una cierta autonomía sobre nuestra narrativa. Esto no significa ocultar la verdad, sino más bien elegir cuidadosamente qué aspectos de nuestra vida compartimos con los demás. Esta reserva puede ayudar a evitar situaciones incómodas o conversaciones innecesarias, permitiéndonos mantener el control sobre cómo se percibe nuestra realidad. 11. Construye tu estatus social. El estatus social, un constructo complejo arraigado en la psicología social y la sociología, ha sido un aspecto fundamental de la vida humana a lo largo de la historia. A medida que la sociedad evoluciona, también lo hacen las formas en que las personas buscan construir y mantener su estatus social. Este fenómeno, a menudo vinculado a la percepción y aceptación por parte de los demás, puede ser tanto un motor de motivación como una fuente de ansiedad para muchos individuos. En este contexto, reflexionaremos sobre la naturaleza del estatus social y exploraremos algunas estrategias para construirlo de manera efectiva.
En su esencia, el estatus social se refiere a la posición relativa de una persona en una jerarquía social. Este estatus puede ser influenciado por diversos factores, como la riqueza, el poder, la educación, la ocupación y las habilidades interpersonales. La construcción de un estatus social sólido implica un equilibrio delicado entre el reconocimiento externo y la autenticidad personal. No se trata simplemente de acumular logros tangibles, sino de cultivar relaciones genuinas y contribuir al bienestar de la comunidad. Una de las reflexiones más importantes sobre el estatus social es la necesidad de separar el valor personal del reconocimiento externo. Si bien la sociedad a menudo tiende a evaluar a las personas según logros tangibles, es crucial recordar que la verdadera valía de un individuo va más allá de títulos, posesiones o estatus financiero. La autenticidad, la empatía y la integridad son cualidades que contribuyen significativamente a la construcción de un estatus social sólido y duradero. La construcción del estatus social también implica la comprensión de las dinámicas sociales y la adaptación a entornos diversos. La habilidad para comunicarse efectivamente, entender las necesidades de los demás y colaborar en proyectos comunes puede marcar la diferencia en cómo se percibe a una persona en la sociedad. La empatía y la capacidad de construir relaciones sólidas son fundamentales para forjar conexiones significativas que trasciendan las barreras superficiales del estatus social. Sin embargo, es esencial destacar que la construcción del estatus social no debería basarse en la comparación constante con los demás. La competencia saludable puede ser un estímulo para el crecimiento personal, pero la obsesión por superar a los demás puede conducir a la insatisfacción y la alienación. En lugar de buscar constantemente la aprobación externa, es más beneficioso centrarse en el autodesarrollo y en contribuir de manera positiva al entorno que nos rodea. 12. Sé amable pero distante emocionalmente. La amabilidad, como virtud fundamental, ha sido venerada a lo largo de la historia como un valor que une a la sociedad. La capacidad de ser amable con los demás refleja la disposición de una persona para compartir compasión, generosidad y comprensión. Sin embargo, la necesidad de mantener una distancia emocional se presenta como una precaución ante la vulnerabilidad que puede surgir en el proceso de establecer conexiones profundas. En este sentido, ser amable pero distante emocionalmente se convierte en una estrategia de equilibrio, permitiendo a las personas ofrecer amabilidad sin sacrificar su propia estabilidad emocional. La empatía, pieza clave en el rompecabezas de las relaciones humanas, se ve desafiada por la noción de distanciamiento emocional. ¿Cómo se puede ser empático sin sumergirse totalmente en las emociones de los demás? Aquí, la distancia emocional emerge como un mecanismo de defensa, una barrera que protege contra la absorción excesiva de las cargas emocionales ajenas. Esta dicotomía plantea la pregunta: ¿es posible ser empático sin perderse a uno mismo en el proceso? La amabilidad se convierte en un puente que busca unir a las personas, mientras que la distancia emocional se erige como un muro que protege la propia intimidad emocional. La autenticidad en las relaciones se ve desafiada cuando se adopta la estrategia de ser amable pero distante emocionalmente. ¿Hasta qué punto somos genuinos en nuestras interacciones cuando mantenemos una cierta reserva emocional? La tensión entre la autenticidad y la autopreservación se convierte en un dilema moral y social que plantea interrogantes sobre la honestidad emocional en las relaciones humanas. La búsqueda de la verdad emocional se ve influenciada por el deseo de ser compasivos y al mismo tiempo protegerse de posibles heridas emocionales. El equilibrio entre ser amable y distante emocionalmente requiere una dosis considerable de autoconocimiento y madurez emocional. Este delicado acto de malabarismo implica la capacidad de comprender las propias necesidades emocionales, así como reconocer y respetar las fronteras emocionales de los demás. La práctica de esta dualidad puede ser interpretada como un acto de amor propio, donde la amabilidad se extiende desde un lugar de autenticidad y la distancia emocional se establece como una forma de autocuidado. Las relaciones interpersonales, ya sean de amistad, familiares o románticas, se benefician de la introspección y la comunicación abierta. Ser amable pero distante emocionalmente no debe interpretarse como un rechazo de la conexión humana, sino más bien como una estrategia consciente para preservar la salud emocional tanto propia como ajena. En este sentido, la honestidad y la transparencia en las relaciones se convierten en herramientas cruciales para establecer expectativas claras y fomentar la comprensión mutua. En el fascinante viaje a través de las complejidades de la psicología inversa y las sorprendentes lecciones que el rechazo puede enseñarnos, hemos explorado un territorio emocional único. Espero que estas 12 lecciones hayan resonado contigo tanto como lo hicieron conmigo. La psicología inversa nos invita a cambiar nuestra perspectiva, transformando el rechazo en una poderosa herramienta de crecimiento personal. Recuerda, en cada no hay una oportunidad de aprender, de evolucionar y de redefinir el camino hacia el éxito. Utiliza estas lecciones no solo como estrategias, sino como recordatorios diarios de tu capacidad para convertir los obstáculos en escalones hacia tus metas.
Agradezco sinceramente que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si te ha gustado el viaje y te has sentido inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartir este vídeo con aquellos que puedan beneficiarse de estas lecciones. En nuestro constante crecimiento personal, la psicología inversa se convierte en una aliada poderosa, recordándonos que el rechazo no es un fin, sino un comienzo lleno de posibilidades. Hasta la próxima.